Hola chicos, ahora veremos qué es un triángulo oblicuángulo. ¿Qué es un triángulo oblicuángulo? Bueno, vamos entonces a ello. Triángulo oblicuángulo. ¿Qué es un triángulo oblicuángulo? Nosotros ya conocemos uno típico. Hay uno que es típico, que conocemos, y se llama el triángulo rectángulo, primero. Y ese lo trabajamos en el anterior video. El triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. Ese es un triángulo rectángulo. Otro triángulo rectángulo podría ser así, porque tiene un ángulo recto. Entonces, en este caso, nosotros diferenciamos a los ángulos rectos poniéndole un cuadradito. Entonces, el ángulo recto es el ángulo C. Y el ángulo recto de este otro triángulo es el ángulo B. Ese es un triángulo rectángulo. Pero entonces, ¿qué vendría siendo un triángulo oblicuángulo? Un triángulo oblicuángulo es aquel que no tiene un ángulo recto. Significa que no, un triángulo oblicuángulo no es un triángulo rectángulo. Veamos un ejemplo. Vamos a llamar a este triángulo el triángulo A, B, C. Este triángulo tiene el ángulo A que mide 30 grados. Mide 30 grados. Este otro mide 30 grados. Y finalmente este mide 120 grados. Como ninguno de sus ángulos, por ejemplo el ángulo A mide 30 grados, el ángulo B mide 120, el ángulo C mide 30, quiere decir que no tiene ningún ángulo recto. Recordemos que un ángulo recto es aquel que la medida, un ángulo recto tiene medida 90 grados. ¿Vale? Ese es un triángulo, un ángulo recto, cuando mide 90 grados. Ahora, como aquí no tiene ningún ángulo recto, significa que este triángulo es un triángulo oblicuángulo, porque no tiene ningún ángulo recto. Veamos por último otro ejemplo. Un triángulo que todos conocemos, y es el triángulo equilátero, ¿cierto? Entonces, el triángulo equilátero es aquel que todos sus lados miden igual y todos sus ángulos miden igual. Por eso se llama equilátero, equi, de igualdad. Entonces, este lado, el lado AB mide lo mismo que el lado BC. Y el lado AAC mide lo mismo que AB. Todos miden igual, estos tres lados. Y también sus ángulos miden igual. Entonces, el triángulo equilátero mide 60 grados cada ángulo. Como ninguno de sus ángulos mide 30 grados, 90 grados, quiere decir que este también es un triángulo oblicuángulo. Y hay muchos otros triángulos oblicuángulos. Los triángulos oblicuángulos, después de que tenga un triángulo, un ángulo recto, deja de ser oblicuángulo. De lo contrario, si ninguna de la medida de esos ángulos es de 90, es oblicuángulo. Bueno, así terminamos la explicación sobre qué es un triángulo oblicuángulo.